En el mundo de la seguridad, tanto pública como privada, se realizan una gran variedad de trabajos. Uno de ellos es el cacheo o registro de ropa. Los escáneres y detectores de metales son de gran ayuda para cachear ropa, pero no siempre para quien trabajamos tiene suficiente presupuesto para tener estos equipos, por lo que cachear esas prendas quedan de la mano de la pericia y el buen tacto de la persona encargada del cacheo. Algunos alumnos me han pedido que haga para el canal uno o varios tutoriales relacionados con el cacheo de ropa. Total, aquí tenéis el primer vídeo tutorial sobre cacheo de ropa. Espero no defraudaros. El primero lo dedicaremos a cachear pantalones. Será un vídeo corto, pero como siempre, con mucha información. Ojalá el tutorial os sea de gran ayuda a todos. Espero vuestros comentarios e ideas y suscribiros al canal los que aún no lo hayáis hecho. Pronto subiré nuevos tutoriales y más sorpresas. Cuando nos encontremos delante de la ropa, lo primero es tener bien claro qué es lo que buscamos, para descartar huecos. En este caso, para que el tutorial sea más amplio, buscaremos de todo, tanto cosas sólidas como sustancias. Pero no solo aprenderemos a buscar, aprenderemos algo que es más importante, a tomar medidas de seguridad para no llevarnos sorpresas desagradables. Aquí tenemos dos tipos de guantes. Este es un guante anticorte. Lo suelen dar con el uniforme. Podemos llevarlo de distinta marca, que sean de mayor protección o de menor protección. Estos son guantes de látex. No suelen venir de dotación, pero hay que buscarnos la vida para conseguirnos unos y llevarlos siempre encima. Los metemos en el bolsillo, que no pesan nada. Ya veréis a lo largo de los distintos vídeos que iré subiendo la importancia de llevar siempre estos dos tipos de guantes encima. Empezaremos el cacheo de ropa, en este caso de pantalones, poniéndonos los guantes anticorte. Y diréis, ¿cómo vamos a encontrar algo si casi no hay sensibilidad en los dedos? Pues por una razón súper importante. Primero es nuestra seguridad. Los delincuentes que han pasado algún tiempo en prisión o centros de menores han aprendido algunas técnicas para que no les roben lo que, por ejemplo, llevan en los bolsillos. Y si alguien les quiere robar, que salga seriamente dañado. ¿Y cómo se protegen del robo? Muy simple. En lugares estratégicos de la ropa, donde guardan sus cosas, ponen cuchillas o agujas. Por ejemplo, en la parte interior y en la entrada de los bolsillos, si alguien mete la mano, sin saberlo, seguro se lleva un buen corte o pinchazo. Por nuestra seguridad, haremos un primer registro de la ropa con los guantes anticorte. Y si notamos que hay cuchillas o agujas, podremos sacarlos sin problemas de cortarnos o pincharnos. Aparte que si lo que buscamos son objetos contundentes de cierto tamaño, con los guantes anticortes los notaremos y los podremos sacar. Una vez que hemos cacheado totalmente los pantalones, metiendo bien las manos enguantadas por todos los huecos, asegurándonos que no hay nada que nos pueda pinchar o cortar, nos quitaremos los guantes anticorte y nos pondremos los guantes de látex. La razón es que con los guantes anticorte apenas los dedos tienen sensibilidad, pero con los de látex hay sensibilidad. A partir de ahora empieza el cacheo a conciencia de los pantalones. Nunca pensemos que los únicos escondites son los bolsillos. Cuando hablamos de algunos tipos de sustancia, sorprende el ingenio de la gente para esconderla. Viene muy bien, si no se tiene ninguna experiencia en cachear ropa buscando sustancias, es antes de ir a trabajar con guantes de látex, dedicarse a tocar ropa en puntos estratégicos para acostumbrarse al tacto de cuando no hay nada sospechoso. Nos dedicaremos a tocar los bordes de los pantalones, o sea, los dobladillos de las perneras, los bordes de los bolsillos y el refuerzo o dobladillo de la cintura de los pantalones. Los apretaremos milímetro a milímetro y si notamos algún tipo de dureza inusual,
romperemos esa parte del pantalón para ver qué hay dentro. Otro lugar muy apreciado para esconder sustancias es en la parte del bolsillo, pero de la parte interior del pantalón. O sea, le damos la vuelta al pantalón y miramos las formas de los bolsillos. En la unión del bolsillo con la tela del pantalón pueden haber abierto una cavidad, que luego ha sido posible. Si pasamos las manos sin haber dado la vuelta al pantalón, es muy fácil de que no nos demos cuenta que hay allí algo. Y ya que le hemos dado la vuelta al pantalón, miraremos en donde se encuentran los botones y cremalleras, en definitiva, en los objetos duros que se adhieren a la tela y que tienen algunas funciones, o son simplemente de decoración, utilizando esas durezas para engañar al tacto y a la vez al escáner y al detector de metales. Suelen ocultar pequeños objetos, sustancias o incluso algún tipo de arma. Todo esto con respecto al tacto, pero para cachear también podemos utilizar la vista. De lo que se trata es de mirar bien las costuras de todas las partes del pantalón y ver si están bien hechas. Si vemos que hay zonas que la costura no son muy sólidas o hay hilos sueltos, a esa zona le prestaremos especial atención, llegando a deslachar para ver qué hay dentro. Cuando se cachea ropa, al final lo que define los resultados en gran medida es la experiencia, y la experiencia solo se consigue practicando. Si nos van a destinar a un destino en donde uno de los trabajos principales es cachear ropa, como he dicho antes, hay que ponernos los guantes de látex en casa y practicar, hasta que nuestros dedos sean sensibles a las diferentes durezas que se pueden encontrar. Así, al notar algo, poder actuar. Ojalá el tutorial os sea de gran ayuda. Muy pronto subiré más tutoriales sobre cacheo de ropa. Espero vuestros comentarios con nuevas ideas para los tutoriales. Si os ha gustado, darle a me gusta, y si no os ha gustado, espero leer vuestras críticas. Son una gran herramienta para mejorar los vídeos. Si no os habéis suscrito, suscribiros. Muy pronto subiré nuevos tutoriales con nuevas sorpresas.